Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema bastante profundo, vamos a decirlo así. Se llama las distorsiones de la realidad, ¿sí? Eh, Cuando nos damos cuenta que esta realidad en la cual vivimos es parte y producto de lo que nosotros pensamos, creemos y lo que somos en general. Es como un gran compendio de decisiones, de actitudes, de maneras de ser, de maneras de vivir. Vamos a resumirlo ahí. Te empezás a dar cuenta que en el mundo en el cual fuiste incrustado en esta encarnación, porque viniste a esta familia o a este clan familiar en particular, con es como... No quiero decir maldición porque maldición queda es como muy fuerte la palabra, pero en el fondo de todo, cada clan familiar tiene su responsabilidad de situaciones vividas de pariente en pariente con una particularidad, en fin, con algo, ¿no? Como si fuera una marca, una distinción. Voy a empezar por ahí, ¿sí? ¿Qué tiene que ver las distorsiones de la realidad con el clan en el cual encarnaste o en el cual viniste a vivir? Cuando venimos a vivir en una familia en particular tiene sus características, ¿sí? Cada familia tiene esto de como la idiosincrasia o la cultura en particular de vivir, ¿no? Por ejemplo, hay familias que todos son médicos. Hay otros que son todos abogados, hay otros que son todos carentes en cierta manera. De hecho, tengo también así como experiencias con gente que me ha contado de, por ejemplo, hay algo X que me acuerdo ahora particularmente que me viene como la información, de una tía que hace mucho me contó de un caso de una familia que todos se despertó el karma en un momento de su vida que todos eran adictos a las drogas, ¿sí? ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque la realidad se empieza a distorsionar cuando los karmas entran en funcionamiento de la vida, ¿no? Es como que empieza a despertarse para que uno de los que viene a encarnar tenga la habilidad, la potencia y la responsabilidad de sanar, estoy moviendo mucho el celular, de sanar ese linaje, vamos a hablarlo así. ¿Qué pasa? Que a veces los que están involucrados en la familia, ninguno despierta, entonces ninguno puede hacerse cargo de ese karma. ¿Y qué va a pasar? Que los hijos de los hijos de los hijos van a seguir repitiendo estos patrones, ¿sí? A veces la gente dice, no, pero es que ellos quieren estar así o ellos quieren vivir ese tipo de vida. Y a veces no es así. A veces no saben por qué lo están haciendo porque es inconsciente y los karmas se van despertando, ¿sí? Bueno, cierro ese paréntesis que conté esa experiencia. ¿Qué pasa con las distorsiones de la realidad? Las realidades de las personas, obviamente de familia en familia, de persona en persona, es totalmente distinta, ¿sí? Todos somos un mundo, dice un dicho, ¿no? Somos un mundo aparte. Pero ¿qué pasa cuando tu propia realidad se empieza a distorsionar y tú no te das cuenta por qué? O por qué de repente se empieza a cambiar el escenario en el cual estoy viviendo, en el cual estoy manifestando mi vida o en el cual yo tengo todo planeado, ¿no? Como dicen las personas, yo ya tengo lista mi vida, yo ya tengo mi familia lista, no sé, mi trabajo ideal, mis metas cumplidas y tengo metas por cumplir también, pero de repente hay algo que cambia como un escenario, cambia como el aire. ¿Qué pasa ahí? A veces son, sí, bendiciones,
a veces estamos inmersos en un sistema en el cual somos como los pajaritos, ¿no? Que nos vienen a traer la comidita y estamos re tranquilos porque sabemos que, por ejemplo, si hago A, voy a obtener B y voy a obtener C, ¿sí? Entonces A, B, C, y estoy como súper cómoda en la vida en la cual vivo, ¿sí? Y otras veces son karmas, ¿sí? De familiares antes de nosotros, ¿sí? Antepasados, que no cumplieron ciertas cosas y que nosotros lo ignoramos. Ahora, mucha gente puede decir, pero ¿cómo vamos a pensar que las cosas que los antepasados no cumplieron se va a cumplir en mi propia vida? ¿Qué tengo que ver yo? ¿O qué tiene que ver mi abuelo, mi tatarabuelo, perdón, mi bisabuelo? Sí, tiene mucho que ver, porque esas son nuestras raíces y eso va pasando de generación en generación. Por ejemplo, si una bisabuela le enseña a la abuela a hacer, no sé, una torta, esa bisabuela le va a gustar tanto que se lo va a enseñar a su hija se lo va a enseñar a su hija y su otra hija le va a gustar tanto también que se lo va a enseñar a su hija. Entonces va pasando de generación en generación y eso no nos damos cuenta, y a veces las creencias internas son las que construyen o destruyen realidades y se distorsionan esas realidades, esas dimensiones. Entonces, en vez de crear realidades o abrir puertas para nuevos inicios, nuevas cosas, se empieza a distorsionar la realidad y por ahí viene el tema de la distorsión. Eso en cuanto a la vida de las personas, por ejemplo, a la vida en general, ¿no? A la vida en cuanto al linaje, en cuanto a decisiones a tomar, profesiones que realizar, cosas que queremos en la vida. Pero ¿qué pasa con las distorsiones que hoy en día se ve muchísimo y que como que todo el mundo está pendiente, ¿sí? Hace poco lo escuché de una persona que se dedica a la brujería, que leyó un texto de un hombre, ¿sí? Leyó un texto de un hombre que se dedicó por más de 40 años a la brujería, que él había escrito este comunicado hace más de 10 años atrás, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no existía TikTok, cuando no existía... no existían ciertas aplicaciones, ¿sí? Porque si hablamos de Facebook, hablamos de otras aplicaciones, sí, ya estaban, ¿sí? De hecho, esta misma YouTube. Pero, particularmente y magistralmente, es inaudito, por ejemplo, en TikTok, el material que se reparte por día, sin ninguna apreciación, sin ningún estudio de la brujería, de la hechicería y lo que fuera, ¿sí? No tienen ni idea, pero lo reparten. ¿Qué pasa con eso? Que este hombre, hace más de 10 años atrás, escribió que en el último tiempo iba a haber como una gran propagación de... ¿cómo se llama esto? De información pagana, ¿sí? Como que todos iban a volver paganos, como que todos iban a tener como algo ahí que tenga que ver con la parte brujística o al no tener una deidad en particular. Eso lo voy a dejar entre paréntesis y voy a explicar otra cosa. Particularmente el texto, sí, me llamó mucho la atención porque es lo que hoy en día vemos y tiene que ver con las distorsiones de la realidad. Hoy en día las personas todas quieren distorsionar su realidad a gusto y piacere, pero también quieren distorsionar la realidad de otros, ¿sí? ¿Cómo lo quieren distorsionar? Haciendo brujería, haciendo cosas que uno no debería meterse en el libre albedrío de los demás, ¿sí? Cada uno tiene su propia vida, su propia línea de tiempo, sus propias decisiones, y particularmente sus propias intuiciones, sus propias motivaciones para salir adelante, para efectuar lo que tenga que efectuar en la vida. ¿Y qué pasa? Que hoy en día es como pan caliente, vamos a decir así, se vende así el tema de las distorsiones de la realidad, que son este tipo de hechizos o brujerías o cosas así. Particularmente en mi caso personal, yo soy una persona que considero
Y puedo estar súper equivocada porque va a haber gente que mire este video y me va a decir estás totalmente equivocada, pero no me interesa en ese punto porque es a base de mi experiencia, ¿sí? Pero particularmente creo y resuena un montón con personas que, por ejemplo, naturalmente tienen dones, ¿sí? Tienen dones, tienen, no sé, tienen como estas habilidades psíquicas o también tienen esa conexión con el más allá o también tienen conocimientos, ¿sí? Ancestrales que ellos guardan en sus memorias, y esto tiene que ver muchísimo también con los ancestros. Y a veces no necesitan estudiar muchos libros o estudiar un montón de cosas para ser quienes son. Realmente está guardado en su propio ADN. Eso se viene trayendo de generación en generación. Así como los patrones tóxicos que se repiten de ancestro en ancestro y que a veces a la gente le va muy mal porque los ancestros no tomaron buenas decisiones, así también es con la brujería, con la hechicería y con todos estos temas ocultos, ¿sí? A veces estas personas tienen estos conocimientos y no lo saben hasta que lo vivencian, lo empiezan a vivenciar. Entonces lo empiezan a vivenciar en su propia vida y empiezan a darse cuenta de que ellos son así sin haber estudiado. Ahora, el estudio está bueno, te ayuda un montón, o sea, te empodera también. Entonces, por ejemplo, no es que estoy avalando el no estudiar, el no investigar, porque también pueden decir eso mientras vean el video, pero no importa, lo digo igual. Lo que quiero tratar de explicar es que estas personas a veces tienen esos conocimientos sin haber estudiado, ¿sí? Que lo pueden confirmar en libros, ¿sí? Y a mí particularmente, a mí, hablo en primera persona, me ha pasado mucho, ¿sí? Cuando yo investigué mis ancestros me di cuenta por qué, ¿sí? ¿Qué pasa con estas distorsiones de la realidad? No se puede andar distorsionando la realidad de los demás porque se me antoja o porque me parece que le puede ir mejor al otro, si hago esto, si hago lo otro. Entonces hoy en día la distorsión de la realidad es muy, muy común, ¿sí? Y sobre todo en gente súper joven que no tiene ni idea de la vida todavía, que por ejemplo tienen sus propias anhelos, sus propias pasiones, vamos a decirlo así, sin medirlas, sin saber, sin ver más allá, ¿sí? Ven el árbol pero no el bosque, ¿sí? La verdad, el tema de las distorsiones de la realidad es muy peligroso también porque la diversidad que puede haber en la vida de una persona incluye muchos mundos, ¿sí? Por ejemplo, una persona, si cambia su realidad, va a cambiar automáticamente el escenario que lo incluye a la persona y a su alrededor. Entonces, cuando nosotros interferimos en la vida de otro, estamos interfiriendo no solamente en una persona, sino en muchas otras personas que también están ahí pendiente de esa persona sin querer, queriendo, ¿sí? ¿Por qué hago este video? Realmente es porque creo que hoy en día no se está teniendo ese conocimiento, se está como yéndose por las ramas, o la gente en particular está yéndose como desbocado con el tema de la brujería, la hechicería y todo lo que tenga que ver con esto de cambiar las realidades. Cuando si investigaran bien y entendieran bien, el cambiar realidades ajenas es muy peligroso porque me trae a mí mismo también gran parte de las consecuencias que puede tener la otra persona. Ahora, hay gente que también cree que no existe el karma, o sea, esto no existe, que en realidad no me va a ir mal si realmente hago este tipo de métodos, vamos a decir así, o trucos para cambiar las realidades de los demás, no me va a pasar nada. En realidad el término karma, claro, tiene que ver con una cultura, con una religión y todo eso, pero si nos damos cuenta, todo tiene un equilibrio, una causa y un efecto. Si yo salgo a la calle
y va a llover, por ejemplo, y no me llevo un paraguas, es obvio que me voy a mojar. ¿Se entiende? Eso es obvio. Si yo cruzo la calle con los ojos vendados en plena avenida, es obvio que algún auto me puede atropellar. ¿Se entiende? Hay una causa y un efecto. Todo tiene su consecuencia, por más que creamos que el karma no existe. Todo tiene una consecuencia. Entonces, si yo encima lo provoco y se lo provoco a los demás, es obvio que va a haber una consecuencia. Bueno, más allá de todo eso, también el tema de las distorsiones de la realidad en cuanto a dimensiones es súper peligroso cuando, por ejemplo, sabemos ya manejar otros tipos de magia, otros tipos de métodos, entre comillas, que empiecen a cambiar estas realidades, ¿sí? Creo que todo está en su perfecto equilibrio. Las personas todavía como que no captan, eso también lo he visto con gente que ha hablado, relatos que he escuchado. La gente no capta que, por ejemplo, cuando les pasa algo, no entienden que eso es por un simple hecho que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar por algo, y lo que no tiene que pasar por algo. Pero la gente se lamenta desde el costado de que ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué me va mal a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y en el fondo pasa, porque tenemos que aprender de algo, de lo que nos está ocurriendo. Hay cosas que nos buscamos nosotros mismos los humanos y otras que no nos vienen, ¿sí? Que no la provocamos nosotros, pero sin querer la estamos provocando. Nuestro inconsciente provoca situaciones, anhela situaciones también, que sin querer en la realidad se empieza a manifestar, ¿sí? Empieza a crear como cuerpo y eso se logra. La parte como linaje con las distorsiones de la realidad es muy heavy. ¿Por qué? Porque a veces estos ancestros no son nuestros aliados y otras veces son nuestros aliados, ¿sí? A veces tenemos que sanarnos de un árbol sumamente enfermo, ¿sí? Donde hubo cánceres, donde hubo faltas de perdón, donde hubo resentimientos pero súper viejos que se fueron pasando, ¿sí? Y eso a veces se produce en enfermedades, en malos patrones, en distintas cosas. Entonces ahí nuestra propia realidad, que la que quisiéramos tener, o sea, la que quisiéramos manifestar, no se puede porque está el árbol enfermo. Realmente ahí es donde nuestros ancestros no serían nuestros aliados, sino que serían nuestros maestros, ¿sí? Para enseñarnos algo. Particularmente en los linajes, perdón, hoy estoy como muy mal con mis palabras, pero particularmente en las mujeres, ¿sí? Los linajes femeninos están muy enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas malas creencias. Y las mujeres, particularmente, como guardan todo en su útero, las memorias a veces están muy colapsadas. Entonces nace una niña en ese clan que va a ser la que rompa el patrón. Y cuando sucede eso, va a ser una niña que si en una familia era muy conservadora y traía eso de mucho tiempo, esa niña va a ser la antítesis de ese clan, ¿sí? Eso no quiere decir que esté bien que todo el mundo sea rebelde, sino lo que te tocó vivir. Va a haber situaciones que empieces a recordar en tu propia vida que decías, ¿por qué era tan rebelde? O ¿por qué no me subyugaba a lo que me decían? ¿Por qué siempre iba en contra de la corriente? Y ahí, cuando empieces a descubrir quién era tu linaje, te vas a dar cuenta que hubo muchas mujeres, por ejemplo, que necesitaron voz y no pudieron, ¿sí? Es interesante cuando empezás a descubrir los linajes femeninos, cómo eso invade a mucho de la sociedad. Las mujeres son como el cáliz de la vida, ¿sí? Ellas son todo en una sociedad. Las mujeres en sí, ¿sí? Guardan mucho en su útero. Y el problema es que si no se limpia, si eso no se transmuta, todo eso va a quedar ahí
y va a influenciar de mala manera a los que están a su alrededor, y ella tampoco va a poder cumplir su propia misión. En cuanto a los hombres, funciona un poco distinto, ¿sí? Porque ellos tienen esta parte de la voluntad o del coraje, que a veces hay hombres que también están desbalanceados a nivel energético, y tiene que ver también con el propio linaje de abuelos o el linaje masculino de poder ejercer su divino masculino, ¿sí? Que no tiene que ver con lo que la sociedad dijo de que, bueno, soy macho y tengo que llevarme a todo el mundo por delante, tengo que tener un montón de mujeres. Eso es algo que la sociedad impuso, que no tiene que ver con eso, tiene que ver con su propio respeto, con escucharse, con ser objetivo y cumplir sus metas, ¿sí? Y eso también está guardado dentro de la mujer, porque la mujer también tiene energía masculina y viceversa, el hombre también tiene energía femenina. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Son un montón de conceptos que estoy mandando en un solo video, pero que en el fondo todo tiene que ver con todo. Todo es una red, ¿sí? Todo es una gran red, como un gran cuadro que se pinta en una realidad gigante, pero que nosotros somos artistas, vamos a decirlo así, de pintar nuestro propio cuadro. Y cuando pintamos nuestro propio cuadro es cuando ya no se distorsiona la realidad, sino cuando ya estoy unido con mi propio sentir, con mi propio pensamiento, con mi propia manera de llevar la vida, y cuando ya no se empieza a distorsionar todo esto de la realidad, sino más bien que empezamos a tomar decisiones en cuanto a lo que queremos, ¿sí? No en cuanto a lo que nos impone la sociedad, que eso es muy fundamental de entenderlo. Entonces, ¿a qué voy con esto de la distorsión de la realidad? No provoquemos distorsiones de la realidad a propósito, no vayamos a métodos que, bueno, con un hechizo, con una brujería, cambio la realidad. No, tratemos de nosotros cambiar nuestra propia realidad, distorsionarla para el lado bueno, vamos a decirlo entre comillas, para el lado equilibrado de la vida, pero que me beneficie a mí, pero que sin querer queriendo va a beneficiar a todo el cuadro, ¿sí? A toda la pintura en general, ¿sí? A todos los que nos rodean, a todos los que están ahí, ¿sí? Más que nada este video es para tomar como un poco de conciencia que en cuanto a la distorsión de la realidad, la gente hoy en día no tiene conceptos como muy elevados de cómo manejar su parte espiritual. Es como que manejan la parte espiritual al tuntún, no les importa nada, no les importa el resto, no son equilibrados, ¿sí? En el fondo es como que ellos solamente buscan su propio beneficio, ¿sí? Su propio sentir y su propia manera de ser. Entonces hoy me reflexioné un poco sobre eso, diciendo que por qué la gente no toma conciencia de que la realidad puede cambiar, pero en mala manera, y en vez de tomarlo como un aprendizaje o algo mejor de la vida, lo está tomando como a la ligereza, y tratar de entender que nuestra propia naturaleza en algún momento tiene que salir, ¿sí? Amigarse con la propia esencia para tomar decisiones que tengan que ver con lo que yo quiero, con lo que realmente, a donde quiero ir, realmente a lo que voy, que no me quede con esto de que, bueno, esto es lo que me tocó vivir y bueno, acá me quedo. No, buscar lo que realmente tu alma te pide. El ser humano es salvaje, tiene que encontrar un equilibrio en eso, pero encontrando ese propio equilibrio encuentra también su misión, porque el alma es el que sabe realmente cuál es la misión que tiene que llevar. Hay una teoría de que antes de que encarnemos firmamos un contrato y sabemos con quién nos vamos a encontrar en la vida, con quién vamos a estar, qué vida vamos a llevar. Hay cosas que son karmáticas, hay otras que no. Esa es una teoría que puedo decir que es real, pero también hay una posibilidad de que no lo sea, ¿sí? Pero tomándolo en el caso de que sea real, es muy prudente que sepamos cómo manejar la realidad. Y en el caso del que no sea real, no tendría caso, ¿sí? Nuestra propia vida tampoco tendría caso. Sería como vivir, respirar y morir y listo y chau.
En el fondo tenemos que encontrar nosotros lo que anhela el alma. ¿Por qué nuestra alma anhela eso? ¿Por qué estamos buscando constantemente cambiar nuestra realidad, meternos para adentro y encontrar nuestras propias herramientas? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos así? Si nos damos cuenta, tiene que ver con nuestra propia misión. Y nuestra propia misión es descubrirla ahora, ¿sí? Y tomar la fortaleza de emprenderla, ¿sí? La propia misión no solamente tiene que ver tal vez con algo muy grande, tal vez es algo súper chico, pero en tu micromundo va a cambiar un montón de cosas. Así que bueno, este video espero que les guste, no quiero hacerla tan larga, pero a reflexionar un poco sobre las distorsiones de la realidad.